Entonces, em, lo primero que quería presentar es como una contextualización histórica, digámoslo así, de cómo se llegó al origen de la tecnología blockchain, cómo empezó a surgir todo esto. Entonces, realmente en todo este tema de la tecnología blockchain se empezó a trabajar desde hace bastante tiempo atrás. Y como antecesor de la tecnología blockchain tenemos a lo que sería la criptografía. La criptografía es una técnica para proteger información que es tan antigua como la escritura misma. El objetivo de la criptografía era poder cifrar información que solo fuese visible o descifrable para emisor y receptor. Simplemente que esas dos personas pudiesen saber realmente el contenido de ese mensaje. En eso se basa la criptografía, poder ocultar la información para protegerla. Entonces, la criptografía se basa en la confidencialidad, en la integridad de la información, que nadie sea capaz de alterarla o modificarla. Y también la criptografía garantiza que este mensaje es nuevo y es único, no es repetido. Y en cuanto a la criptografía, tenemos dos momentos que son muy importantes en su historia, que es 1948, cuando se consolidan las bases de la criptografía informática, y posteriormente 1977, cuando se socializan y se hacen como más accesibles los primeros algoritmos criptográficos informáticos. Y estos son como los primeros antecedentes tecnológicos de la tecnología blockchain. Acá coloqué este símbolo nazi porque la criptografía jugó un papel fundamental en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, con lo que se conoció como la máquina Enigma usada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que les permitía a los nazis comunicarse entre ellos de una manera secreta, de una manera privada, y el lograr descifrar estos mensajes de la máquina Enigma, el poder develar lo que ocultaba la criptografía, fue un punto a favor que permitió que Estados Unidos y los aliados pues ganaran la guerra. Entonces la criptografía fue como muy importante en ese momento. Para 1990 aproximadamente, eh, nace lo que es el algoritmo SHA. Este algoritmo fue desarrollado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos con el objetivo de, de poder proteger la información secreta del gobierno de los Estados Unidos, información muy privada. El objetivo de este algoritmo era proteger esa información, que no fuese alterada, que fuese confidencial y que no cayera en manos indeseadas. Posteriormente, este algoritmo fue publicado en 2001 y conforme pasó el tiempo se fue perfeccionando. Hay diferentes algoritmos criptográficos para o, eh, mantener segura la información, pero actualmente este es el más seguro que existe, el SHA-256, y es sobre el cual se construyen las criptomonedas y se construye todo, pues se inventó lo que fue Bitcoin sobre este algoritmo. Y bueno, como les comentaba, pues esto se basa inicialmente en la criptografía, que el objetivo es tomar un mensaje que lanza el emisor, en este ejemplo que vemos en pantalla es hola, y ese mensaje se codifica, se cifra para que nadie más tenga acceso a esa información, y se genera un código que pueden ser diferentes números y palabras, números y letras aleatorias. Y esta es la llamada clave pública. En este algoritmo SHA-256 siempre se generan 64 combinaciones de letras y números. No importa la información o el mensaje, lo largo que sea, siempre me lo va a convertir en 64 caracteres, este algoritmo.
Y a su vez, cuando llega al receptor, con la llave privada, con la clave privada, él puede acceder a esta información y descifrar el código. En eso se basan estos algoritmos. Entonces, aquí está un ejemplo de lo que les comentaba. No importa a lo largo del mensaje inicial o de la información inicial, sea una palabra, 10, 20, 40, 50, un texto de 2000 páginas, lo que sea, es al entrar al algoritmo, es transformado en una cantidad de 64 caracteres entre letras y números, siempre, siempre. Y solo puede tener acceso a esto, pues el que tenga la llave privada. La llave pública son esta cantidad de números y letras, y la llave privada son el acceso a la información cifrada. Entonces las criptomonedas inicialmente surgen de combinar estos dos elementos, lo que es el blockchain y lo que son estos algoritmos criptográficos. Entonces, ¿qué es el blockchain o qué es la tecnología blockchain? Coloqué aquí este icono de una herramienta porque así es como lo veo yo, como una herramienta informática que nos permite básicamente registrar transacciones en un libro. Es un libro público de contabilidad. Eso es el blockchain. Un registro muy detallado de información. Información que puede ser sobre objetos tangibles o intangibles, y es información que pueden usar las empresas, las personas. En general, la información se usa todos los días y es llevar un registro de esa información. Y esto tiene infinidad de aplicaciones. Y este libro contable y esta información es protegida a través del algoritmo criptográfico mencionado anteriormente. Sobre esto se sustenta la tecnología de las criptomonedas. Y la aplicación de esta tecnología, pues básicamente es prácticamente ilimitada, es prácticamente el alcance que da la imaginación. Conocido, por ejemplo, proyectos en los cuales usan la tecnología blockchain para llevar una trazabilidad, un registro por ejemplo, el negocio del cannabis. Entonces se lleva una trazabilidad desde que se obtienen las semillas, se siembran, se producen las flores o demás, y luego eso se convierte en medicamentos o alimentos o ropa o lo que sea, y se lleva un registro de todo ese proceso productivo, pasando por todos los intermediarios, y ese es un uso que se le puede dar a esta tecnología. Y esto es lo que se combina con los algoritmos criptográficos y da origen a las criptomonedas. Que de hecho, precisamente en este ejemplo del cannabis han surgido criptomonedas o tokens em, sustentados en la industria del cannabis, por ejemplo, que buscan llevar un registro, una trazabilidad de toda la industria. Y a su vez permite pues que las personas al comprar esta criptomoneda pues tengan un respaldo en su inversión con el cultivo tangible del cannabis. Y este es un ejemplo de muchos. Esto se puede aplicar a cualquier industria. Bueno, aquí en cuanto a los algoritmos de minería, pues el primero de todos fue el de Bitcoin, el ya comentado SHA-256. A partir de este, que surgió en el 2008, como es un algoritmo de código abierto, pues de ahí en adelante diferentes personas tomaron este algoritmo, empezaron a hacerle modificaciones, a agregarle cosas y a modificarlo a sus necesidades específicas, digámoslo así, y nacieron diferentes otros algoritmos que dieron origen a otras criptomonedas diversas, porque pues, aunque Bitcoin fue la primera, de ahí en adelante surgieron muchas más otras. Entonces, entre estos algoritmos criptográficos está el de Bitcoin, está el de Ethereum, está el de Litecoin, entre otros. Em, Más adelante profundizaré un poco más en el de Ethereum. Bueno, acá como, como unos pequeños datos históricos. Entonces Bitcoin surgió en el 2008,
fue creado por Satoshi Nakamoto, que pues no, hasta el día de hoy no se sabe con seguridad si fue una sola persona o un equipo de personas, porque pues la identidad es anónima. Satoshi Nakamoto no es más que un seudónimo. No se sabe exactamente quién o quiénes desarrollaron lo que es el algoritmo de Bitcoin. Y bueno, esto surge en el 2008 y una fecha muy importante mm, es el 2010. ¿Por qué el 2010? ¿Y por qué el logo de Papa John's? Porque en el 2010 una persona que tenía unos bitcoins, que en ese momento pues era difícil intercambiarlos por, por dinero o por productos, pues eso no era casi que ni pensarlo en ese momento. Todavía no tenía la trascendencia que tienen hoy las criptomonedas. Entonces alguien en un foro de Bitcoin comenta que quién le cambia 40.000, perdón, 10.000 Bitcoins por dos pizzas de Papa John's. Entonces alguien acepta esta propuesta, compra dos pizzas, se las entrega a cambio de 10.000 Bitcoins. Que pues esos 10.000 Bitcoins en ese momento tuvieron un valor aproximado de $41 por esas dos pizzas. ¿Sí? Y esta es la primera transacción de la historia en la cual Bitcoin es intercambiado por un objeto tangible del mundo físico y por primera vez se usa como una moneda, ¿sí? Se intercambia se intercambia un producto por Bitcoin. Entonces, por eso el 2010 resulta ser una fecha muy importante. Y pues cada año este 22 de mayo es recordado por todos los inversionistas en criptomonedas y se hacen diferentes eventos y demás. Y pues este gesto de intercambiar las dos pizzas por los 10.000 bitcoins, pues hasta el día de hoy llegó a que nos permitió llegar a que Bitcoin se convirtiera en una moneda de curso legal. Y este es como su primer intento de eso. Y bueno, aquí para terminar de unir un poco lo que se habló del algoritmo, eh, surge un concepto muy importante que es el hash rate. ¿Qué es esto? Esto básicamente es una medida de la potencia de cálculo de un minero. También es un número que representa la cantidad de mineros totales que tiene la red de Bitcoin. También este número, si es alto, representa la seguridad de la red. Un número bajo implica que la seguridad de la red es débil. También este número determina la dificultad del minado. Entre más alto sea el hash rate, más difícil va a ser para los mineros minar Bitcoin. Y también implica que este número sea alto, implica que haya un mayor gasto energético. ¿Por qué? Pues porque hay más mineros minando, interviniendo en la red. ¿Sí? Entonces, a su vez, todo esto del hash rate también se relaciona con el precio de Bitcoin, porque entre más aumenta el precio de Bitcoin, más aumenta este dato del hash rate. ¿Por qué? Porque entre más valga Bitcoin, pues mayor beneficio económico van a tener los mineros para colocar sus dispositivos a trabajar para minar Bitcoin, ¿sí? Cuando el precio de Bitcoin resulta ser muy bajo, pues para los mineros ya deja de ser rentable minar Bitcoin y sencillamente ellos tienen que empezar a pagar sus dispositivos porque ya se pierde esa relación costo-beneficio y ya empiezan a entrar en pérdidas porque resulta más costoso el recibo de la luz que el beneficio que están obteniendo en Bitcoin. Entonces este es un dato muy importante para nosotros creo yo, dentro del semillero porque también, como les mencionaba, mide el, también el gasto energético. Entre más mineros hayan trabajando, entre más alto sea el hash rate, pues más electricidad en general va a consumir la red de Bitcoin. Respecto a eso, Marlon, qué pena, perdón, te interrumpo. Sí, El- Dentro de la plataforma, ellos también a veces hacen como ajustes respecto a las remuneraciones que reciben los mineros por la minería, en el sentido de que quieren intentar solventar un poco
la deflación que pueden llegar a tener estas criptomonedas, aumentando más la cantidad de eh, criptomonedas que se otorgan en dado caso de que el valor de la criptomoneda caiga. Pero aún así, como mencionaba Marlon, si el hash rate llega a valer menos de lo que vale la energía, pues claramente no será un negocio rentable. Entonces, por ejemplo, a mediados de el año anterior hubo un hype, como, no sé, una emoción colectiva de muchas personas que intentaron comprar tarjetas gráficas para meterse a este mundo del minado de criptoactivos e inclusive causaron que existieran menos tarjetas gráficas en el mercado y que subiera más su valor. Pero en el momento en el que inició a decrecer el valor de estos activos, las personas dejaron de hacerlo porque pues vieron que no era un negocio viable y pues habían en venta muchas tarjetas gráficas de segundo. Bueno, ahora vamos a abordar en unos aspectos técnicos básicos para comprender todo este tema de las criptomonedas. Hay que comprender primero que la tecnología blockchain, como la conocemos, es la unión de tres elementos esenciales. En primera instancia, el Internet, que pues, es el Internet que conocemos de toda la vida, que son las computadoras interconectadas mediante cables interoceánicos que permite enviar información en tiempo real de un lado del mundo al otro sin mayor inconveniente. Por otro lado, tenemos la tecnología criptográfica, que viene siendo pues todo este desarrollo tecnológico que ha hecho el ser humano desde tiempos ancestrales, desde la misma creación de la escritura para encriptar los mensajes que quieren enviar. En ese sentido, es el conjunto de técnicas de cifrado de datos que dependen de algoritmos específicos para ser inentendibles a los humanos, y también de los protocolos de gobernanza, que son los conjuntos de reglas impuestas al interior de la red por el emisor para estandarizar comportamientos y lograr una organización determinada. En estos protocolos de gobernanza también hay que comprender que existe una especie de acuerdo por parte de los usuarios para comprender por qué las monedas tienen el valor que se les otorga y comprender cómo se pueden crear nuevas monedas, cómo se pueden transferir, etcétera. La cadena de bloques, en últimas, es el registro único de datos dentro de una red de Internet comúnmente descentralizada que hace uso de la tecnología criptográfica para generar la inalterabilidad y mismidad del registro. Es decir, esto quiere decir que no sea alterable, así como los protocolos de gobernanza para la definición de roles de los interesados y la generación de un consenso sobre la información que hace parte del registro, que es pues, básicamente todo lo que mencionaba previamente. Aquí podemos ver un breve gráfico de cómo funciona todo este tema de la blockchain. Básicamente, en primera instancia, alguien requiere una transacción. En segunda instancia, la transacción es enviada al sistema eh, interconectado de computadoras que están vinculadas mediante el P2P, el networking P2P, que consiste en computadores interconectados entre sí, que cada uno funciona a su vez como un nodo. La transacción es validada, la red valida la transacción y los usuarios conocen la asignación que se les dio de criptomonedas mediante los algoritmos. Se verifica la transacción mediante esos algoritmos y en ese sentido, una vez verificada la transacción, se combina con otras transacciones para crear la cadena de bloques, que es básicamente toda la trazabilidad de por dónde ha pasado ese criptoactivo a lo largo del tiempo. La nueva cadena el nuevo bloque es adherido a la cadena de bloques y esto hace que sea inalterable porque pues, es un sistema de verificación que hacen simultáneamente muchos computadores a lo largo del mundo de forma tal que no se puede introducir un elemento externo a la cadena de bloques de forma fraudulenta. Y en ese sentido, cuando ya se hizo esa suma de ese bloque a la cadena de bloques, se puede hablar de que la transacción está completa. Entonces, para hablar de todo esto que acabo de explicar, vamos a hablar un poco sobre las transacciones, un poco sobre los protocolos de gobernanza y un poco sobre la distribución de todos estos trabajos. Para comenzar, vamos a hablar respecto a las transacciones. La transacción, pues la transacción de toda la vida es el envío o transferencia de un valor entre dos partes. En la cadena de bloques hace referencia al flujo y transmisión de información en forma de registro histórico de una operación entre distintos usuarios de la cadena. Este registro de información contiene los datos de identificación del bloque y las partes de la operación realizada, los datos de ingreso de los usuarios y los de salida hacia la red. En ese sentido,
uno de los grandes beneficios que puede llegar a tener todo ese sistema de criptoactivos es que todos los movimientos son rastreables, todos son válidos en la medida en la que se puede verificar la trazabilidad que existe de todas y cada una de las transacciones. En ese sentido, muchos miedos que tienen las personas respecto, por ejemplo, al uso que pueda llegar a tener esto de los criptoactivos para el lavado de activos o la financiación del terrorismo, carece de fundamento en el sentido de que existen algoritmos, existen programas muy sofisticados de Machine Learning, de Data Science, que pueden identificar cuándo se están generando operaciones fraudulentas y pues, es más fácil identificar dichas operaciones fraudulentas dentro de este sistema de criptoactivos respecto a las monedas fiat de toda la vida. Ahora bien, respecto a la etapa de distribución, una vez se ha logrado concretar la transacción, se debe comunicar dicha operación dentro de la cadena de bloques. Por ello, un elemento esencial es el grado de distribución o centralización de la cadena de bloques. Ya se pueden presentar variantes funcionales en la forma en la que el registro de la transacción se transmite dentro de la red a fin de verificar su autenticidad, integridad, el destino y la presencia de intercambio. Entonces, la distribución básicamente es validar dicha transacción dentro de la cadena de bloques. En la etapa de distribución podemos observar que existen diferentes modelos de distribución. El primero es el centralizado, el de toda la vida, en el cual existe un nodo central, que en este caso sería un banco, que verifica y valida todas y cada una de las transacciones. Entonces todos y cada uno de los usuarios tienen que acceder a esa entidad bancaria para que esta entidad pueda validar las transacciones que ellos requieren hacer. En este sentido, todos los nodos de este sistema dependen del nodo central. Posteriormente, se crearon sistemas descentralizados en los cuales existe varios nodos centrales, pero todos los usuarios tienen que acceder al nodo central, a uno de esos nodos centrales para que acceder a los servicios financieros. Y en ese sentido, los nodos centrales también están interconectados entre sí. Entonces, se hace uso de varios nodos centrales que dan acceso a un conjunto de pares clientes. Y ahora mismo, pues lo que estamos hablando es de un sistema distribuido de pares, que por eso se llama peer-to-peer, que es básicamente que todos los nodos tienen una interconexión directa entre sí sin requerir de puntos centrales. Entonces es la tercera imagen que estamos observando en este mismo momento, que básicamente no requiere de que exista ningún nodo central en ningún momento, ni una cantidad amplia de nodos centrales entre los cuales los usuarios tienen conexión, sino que todos y cada uno de los usuarios al momento de acceder a la red y, por ejemplo, hacer uso del minado de criptomonedas, están validando y verificando la trazabilidad de las transacciones que acabamos de mencionar previamente. Entonces, todo esto, todo este sistema tecnológico se tiene que dar mediante unos protocolos de consenso, porque si bien es cierto que la tecnología funciona bien, una parte esencial para que una moneda tenga un valor es que exista un consenso respecto a cómo se produce esa moneda, cómo se transfiere, cómo se crea, qué garantías hay de que no se pueda crear de manera pirata esa moneda. Por ejemplo, en la banca central, ellos siempre son muy cuidadosos con la creación de nuevo capital y pues de que no se pueda falsear, que no se pueda imprimir billetes falsos, por ejemplo. Entonces, para eso, una vez emitido y comunicada la transferencia dentro de toda la red distribuida, se realiza un proceso de consenso que tiene como propósito verificar y confirmar las transacciones realizadas por los usuarios, ya que no basta con tener un registro de estas en cada nodo, sino con la certificación que dichas transacciones se realizaron de manera correcta entre los usuarios de la red. Para ello se usan protocolos de verificación llamados pruebas que permiten al final generar bloques interconectados de transacciones que se acumulan a lo largo de la cadena. Dicho proceso de verificación se desarrolla de acuerdo con las políticas de gobernanza de cada cadena de bloques. En ese sentido, pues se puede especificar que existen muchas criptomonedas que cada una funciona de forma diferente dependiendo de pues, los consensos a los cuales hayan llegado los usuarios, y que estas cadenas de bloques generan una prueba o test en su interior y permiten verificar un grupo de transacciones pendientes dentro de la red.
Entonces, existen varios tipos de consenso, pero en esencia todos derivan de estos dos principales. El primero de ellos se trata del proof of work, que es básicamente el que permite verificar los bloques por medio de la resolución del acertijo matemático, lo que hablábamos del minado pues, de toda la vida, de que las personas crean dispositivos de cómputo para la resolución de estos algoritmos de manera rápida, y en ese sentido se arroja un número que se acopla a una serie de condiciones predispuestas de forma tal que los dispositivos de cómputo más potentes sean aquellos que puedan recibir una retribución económica mayor por hacer esas actividades de proof of work. Por otro lado, se habla también del proof of stake, que es un método que parte de la intervención de los usuarios, quienes ponen a disposición una porción de los productos de sus operaciones en la red para el desarrollo de la verificación, lo cual a su vez recibe el nombre de stake. Para simplificarlo y decirlo en palabras más sencillas, se trata básicamente de dejar dentro de la red un número indicado de criptomonedas de forma tal que se pueda certificar de manera más fácil y sin requerir de tanto trabajo de cómputo cada una de las operaciones que se están realizando. En ese sentido también es muy útil que existan dentro de la red cierto número de usuarios que eh, validen sus transacciones mediante el proof of stake, debido a que el hecho de que muchas personas crean una criptomoneda hace que esta mantenga también su valor. Entonces el proof of stake es sobre todo utilizado en la criptomoneda de Ethereum, y el proof of work es propio del Bitcoin. Respecto a la diferenciación que puede existir de criptoactivos y criptomonedas, hay que hablar de que eh, las criptomonedas son las especies y los criptoactivos son el género. Básicamente existen muchos criptoactivos adicionales a las criptomonedas. En ese sentido, el Banco de la República ha definido que los criptoactivos son activos que son custodiados y transferidos en sistemas digitales, los cuales utilizan tecnología blockchain para garantizar la integridad del sistema. Los criptoactivos se pueden distinguir en dos clases dependiendo de las funciones que estos cumplan. Por un lado, existen los criptoactivos que tienen una función de pago, y dentro de estos pues, están claramente las criptomonedas o cryptocurrencies en inglés, que se pueden dividir a su vez en altcoins o monedas alternativas, que son básicamente las que han derivado en todos estos años con base al código abierto de la tecnología blockchain emitido por Satoshi Nakamoto. Las stablecoins o monedas estables, que son monedas que están atadas a un valor real, que puede ser básicamente, por ejemplo, el euro, el dólar, el yen. Entonces, los usuarios llegan al consenso de que, por ejemplo, un USDT vale lo mismo que un dólar y va a mantener el mismo valor independientemente de la cantidad de usuarios que usen o dejen de usar esa moneda estable. En ese sentido también se han emitido CBC, que son básicamente monedas estables emitidas por bancos centrales, que de hecho el Banco de la República tiene ahora mismo un proyecto de crear un peso digital, porque pues quieren evitar todo esto de lavado de activos, de financiación del narcotráfico, el terrorismo, de la corrupción. Entonces muchos países se han ido por la creación de CBDCs emitidos directamente por la banca central. Ahora también se puede hablar de criptoactivos de conformidad con su función de inversión. Se puede hablar de los tokens, que son básicamente productos de financiación y bueno, también de especulación, en los cuales se le otorgan a un token el valor de un producto que se supone que es único e inalterable y nadie puede tener una copia de dicho producto. Por ejemplo, lo que estaba mencionando previamente mi compañero Marlon respecto a la tokenización de los productos que pueden llegar a surgir de la industria del cannabis. Existe tokenización también de imágenes, las típicas imágenes como de los monitos que se venden por OpenSea. También se pueden tokenizar inclusive habitaciones de hotel mediante la blockchain. Entonces es un sistema bastante interesante en el sentido de que son métodos de financiación y especulación útiles para las personas.
Aquí pues podemos observar un poco lo que son los tokens. Aquí pues, la típica imagen de los monos que todos conocemos, de los NFTs, que pues por sí mismos el- las personas pueden copiar y pegar la imagen del mono, pero se supone que dentro de la cadena de bloques solo una persona es propietaria del, del mono. Entonces, esa persona puede revender esos derechos que tiene sobre el mono y pues de esa manera se genera todo un margen de especulación muy grande que hace que puedan llegar a valer inclusive millones de dólares. Aquí también pues, se muestra un ejemplo muy palpable de lo que es todo este sistema de tokenización, que fue el juego de Axie Infinity, que básicamente consistía en que eh, se brindaba pagos mediante la plataforma de Ethereum de todos y cada una de las mascotas que se compraban mediante Axie Infinity, pues las personas creaban eh, como sus equipos conforme pues, a esos personajes y jugaban con otros usuarios de forma tal que por cada partida iban ganando dinero. Entonces habían personas que veían inclusive en esto un modelo de inversión muy grande y en países, por ejemplo, como Venezuela o Argentina, que tienen monedas muy devaluadas, habían personas que no trabajaban y que directamente se trabajaban pues jugando estos juegos de NFTs que realmente podían dar un muy buen rendimiento en su momento. Entonces las personas compraban, no sé, 4, 5, 10 celulares y estaban todo el día jugando esto porque terminaba dando más dinero que un trabajo normal. Y pues es bastante extraño y tiene muchas consecuencias e implicaciones sociales, económicas y políticas, porque sí, es bastante distópico ver pues cómo es que un juego puede dar mucho más dinero que un trabajo real en esos países donde la inflación es atroz. Y también hay que rescatar el concepto de contratos inteligentes en el sentido de que en la actualidad no es necesario que existan contratos que sean validados y verificados por personas, sino que mediante la creación de códigos y algoritmos se puede hacer que mediante la consecución de una actividad se pueda verificar que dicha actividad efectivamente se produjo, se generó y con base en eso se crea un condicional que permite que una vez realizada dicha actividad las personas reciban una contraprestación o una sanción en dado caso de que sea pues algún incentivo negativo o positivo. Entonces es básicamente el típico condicional de if algo pasa, then se genera una consecuencia. Pues en este caso quisiera que también hablara un poco mi compañero Marlon y explicara a su vez un poco pues la concepción que él tiene respecto a todo esto de los NFTs. Bueno, aquí ya para ir finalizando, en cuanto a los NFTs, eh, también se tiene que actualmente están funcionando como la base para todo lo que es la web 3.0, la reinvención de lo que es el Internet como lo conocemos. Entonces, hacia lo que se puede ver que tiende la sociedad es a que cada día el ser humano se integre mucho más hacia lo virtual. Entonces, eso es lo que vemos con el caso de Facebook, Mark Zuckerberg, que, que intenta crear todo un metaverso donde mediante la realidad virtual podamos colocarnos un casco y algunos otros dispositivos y entrar en ese mundo virtual y desde allí poder trabajar, poder tener reuniones con personas en diferentes partes del mundo y hacer del Internet algo más interactivo, por decirlo así. ¿Y qué rol o qué papel tendrían los NFTs aquí? Pues básicamente los NFTs nos permitirían en ese metaverso comprarle a nuestro avatar, a nuestro personaje, ropa, propiedades virtuales y un sinfín de elementos. Una vez más, el límite es la imaginación. De hecho, aunque parezca muy loco, pues actualmente
se está dando bastante que se puedan comprar terrenos virtuales en el metaverso. Y son terrenos que funcionan prácticamente igual que los terrenos físicos en el mundo tangible a los que estamos acostumbrados. Pueden vender, se pueden alquilar, se pueden rentar y a su vez estos inmuebles, dependiendo de la ubicación que tengan en el metaverso, conforme va pasando el tiempo, pueden ir aumentando de valor, exactamente como los bienes inmuebles de la vida real. Entonces, todo lo que es la tecnología blockchain, todo esto de la descentralización, nos están permitiendo construir esta nueva versión del Internet y están permitiendo construir lo que será el futuro de la humanidad. Eh, yo comparo todo esto de la tecnología blockchain y de y lo de las criptomonedas, lo comparo con lo que fue el inicio del Internet en los noventas. Entonces, eh, se generó una gran especulación, una gran expectativa por lo que sería el Internet y en medio de eso muchas empresas quebraron, muchas fracasaron, pero aquellos que lograron adaptarse y sobrevivir usaron el Internet para consolidarse como las empresas más grandes que actualmente tenemos en el mundo, como son Facebook, Google, Amazon, entre otras. Y ahorita estamos viendo esto con la web 3.0 y es el inicio de toda una nueva etapa y de toda una nueva fase de la tecnología y de la economía y en general una nueva etapa de la humanidad. Y aquí yo también lo comparo con esta película muy conocida que se llama Ready Player One, que pues esta película se trata de personas que juegan en en un metaverso, se colocan sus cascos, sus elementos y todos se conectan en ese mundo digital y prácticamente viven más en esa realidad virtual que en la realidad física. Y creo que pues hacia eso va a tender nuestra historia. Y mm, aquí por último quería compartir pantalla para mostrarles algo. Quería recomendarles algunas páginas donde se pueden seguir informando y seguir profundizando en todo este espacio de las criptomonedas y el blockchain. La primera página que quería recomendarles se llama Cointelegraph. La pueden buscar así en internet. Y es muy útil porque son noticias de actualidad de último minuto, todo en torno al espacio cripto, ¿sí? Entonces resultan muy útiles para mantenerse informado. Ujú. Otra página que quería recomendarles se llama CoinMarketCap y esta página lo que nos hace es mostrarnos todas las criptomonedas que están disponibles en el mercado actualmente, digámoslo así. Entonces aquí cada vez que alguien crea un token nuevo, una criptomoneda nueva o un proyecto blockchain nuevo, pues es registrado acá y se lleva como datos y estadísticas de la variación del precio de ese activo, cuántas monedas de esas hay, cuál es la capitalización mercado la capitalización de mercado de ese proyecto, y así vamos como teniendo como más de cerca la información de las criptomonedas. Em, y otra, otra página que quería mostrar es esta que se llama BTS Scan. Esta página resulta interesante porque nos permite ver como, digámoslo así, como un resumen de lo que es la blockchain. Entonces nos va mostrando las diferentes transacciones que se van haciendo en tiempo real en la red de Bitcoin. Entonces acá nos dice, por ejemplo, que aquí una persona le envió a otra 0.006 Bitcoin, ¿sí? Y nos dice cuánto fue el costo de esa transacción, y así nos va como mostrando más o menos cómo es que funciona la cadena de bloques, que básicamente es llevar ese registro de las transacciones, de que un Bitcoin pasó de la billetera A a la billetera B
y luego de la billetera B paso a la billetera Z, X, lo que sea. Eso es la blockchain, llevar ese registro de las transacciones. Y aquí esta página pues nos permite ver eso. Y esta última página que recomiendo es se llama Binance Academy, que aquí este exchange de criptomonedas pone pues a disposición de las personas como una plataforma para que brinde educación gratuita en cuanto a todo lo que es el tema blockchain. Entonces aquí nos habla de trading, de fundamentos de criptomonedas, de análisis técnico, de economía. Entonces se explica muy detalladamente diferentes conceptos sobre las criptomonedas y sobre el blockchain y demás. Entonces para que puedan revisar estas páginas que les comento y bueno, creo que esto sería todo por la capacitación. No sé si Andrés tenga otra cosa para agregar. Pues en principio considero que eso sería todo. Más adelante seguiremos haciendo este tipo de capacitaciones y pues vamos a compartir más información.